Welcome to the IAL News Bulletin. My name is Tatiana Mahoney, and with us is our middle school principal, Ms. Hoofstra. And we are going to use the first part of this presentation, covering all the logistical information about returning to the building. As you know, next week, we are inviting all our students to come back to the building, and different ways to go about it. And all of you already signed up, for those who wanted to come back into the building, those who didn't. So the first part is all about returning to the building. And Ms. Hoofstra will be answering questions to make sure all is clear for you. Gracias por estar con nosotros en el boletín informativo. La primera parte vamos a cubrir la logística de cómo es el regreso a los edificios, y por eso es muy importante que si su niño no está regresando al edificio la semana que viene, pues esta primera parte no le concierne a usted. No quiero que tomarle mucho de su tiempo, pero si le concierne, entonces voy a hacer esta presentación en español y en inglés. Está grabada también, y Ms. Hoofstra, que es la directora de la escuela intermedia, va también a responder sus preguntas. Okay, so I'm going to start sharing my screen. And let me see. 1 second. Okay, so we're starting with returning to the building. Hope you can see my screen, return to the building, regreso a los edificios. And the first thing that we want to talk about is prevention. And again, our goal for all our students that are returning in person is to make sure that they're all safe and healthy and well cared for. And because of that, we have taken specific precautions to make sure that their learning environment is safe and healthy. And so just want to make you aware that our building is fully clean throughout the day, and to prevent the spread of the virus. And we have set up all the rules and regulations so that students and staff follow the CDC guidelines once we start this spring. Antes de todo, queremos decirle que principalmente es que nuestros niños estén seguros y saludables, y por esto queremos informarle que nosotros queremos asegurarlos de que hemos tomado todas las precauciones para que los niños estén bien, seguros, saludables, y garantizar un aprendizaje saludable. Nuestro edificio se limpia a fondo todos los días para evitar la propagación de este virus, y además todo el personal, los estudiantes seguirán todas las pautas del CDC cuando estén en la escuela. Okay, I want to just share a video, and I just want to see it and hear it. Can you hear it right now? Remember to always wear your mask. This is the proper way of wearing a mask. You do not wear your mask like this, or like this, or like this. Please always wear your mask covering your nose and mouth. Your safety is important to us. I miss you. Welcome new and old families to the 2020-2021 school year. I know this is a really crazy way to start the year, but I'm really excited about the chance to spend time with you, to get to know you, even if it's virtually. Your teachers and all the staff have been working really hard to make this an exciting year for you, and I know that you're ready to get going as well. I'm excited that you're going to be joining the Trailblazers
family if this is your first year, and I look forward to getting to know you throughout the year. So welcome. Okay, so ese es un video explicando a los niños cómo va a ser en la parte de wait 1 second. Now we're going to the high school video. And these are the videos that we will be presenting as well, and we have been sharing. Hey guys, how are you? I hope everybody's doing really well. We can't wait to have you back in the building, but we also want you to be safe when you come back, and we want our staff to be safe. So when you guys come into the building, you'll notice that the first thing that's gonna happen is your temperature is gonna be taken. After your temperature is taken and everything is okay, you gotta fill out a form for us. When you fill out that form, you need to be very honest and circle it's yes or no questions. Once you go past that, we need you to hand sanitize, come past the second set of double doors, and you're gonna yonder your phone. So you hand your pouch and your phone to the staff member. While they do that, you hand sanitize one more time. We're trying to be really safe as we can be. Once you come into the building, it's very important that you have your mask on. And the way that you wear your mask is gonna be what deems it whether it's effective or not. So notice how my mask is covering my nose and my mouth. So you cannot have your mask on like this. You cannot cover just your mouth. You have to make sure that it is on all the way, covering your entire mouth and your entire nose. Okay, and this is the appropriate way to wear a mask, so please make sure you're doing that while you're in the building. Again, we can't wait to have you guys back, but please make sure you're safe while you're here. Thank you guys. Hi Inwood Academy, it's me, Miss Hackett. Welcome to the 2020-2021 school year. Be it online or in person, we're really excited to have you here and a part of our community. We're excited to spend the next few weeks with you online in Google Classroom and hopefully see you again in our doors soon. Como ven, estas son presentaciones que se van a dar y que los muchachos han estado ya viendo, pero queríamos darle un vistazo de cómo es la limpieza aquí y todas las pautas que se van a seguir del CDC. So as we share in the video, students should arrive between 8:30 and 9. The students will complete an entry form upon arrival to school to track the symptoms, as well as have their temperature taken, and then will yonder their cell phones. That's putting their phones in their in their pouches, so that they will be away for the instructional day. They keep their phones, but they put it in the pouch. Then the students will be asked to wear the school appropriate clothing and asked to please bring the IAL laptop and completely charged. So as well as the chargers. Now, again, in terms of uniforms, we are flexible in terms of they can wear their khaki pants, their blue pants, or jeans as well, as long as they don't have any holes in them. No leggings, no bike shorts, no tank tops or crop tops. Hoodies they can bring, but they have to not wear the hood during class. Queremos informarles que, como vieron en el video, los niños cuando llegan a la escuela, que va a ser de 8:30 a 9,
de la escuela secundaria, van a completar el formulario de inscripción para hacer un seguimiento de los síntomas y también se tomará la temperatura y el traseo. Al ingresar a la escuela, los estudiantes dejarán sus teléfonos celulares en Yonder, que son estos bolsitas de tela en que bloquea el celular. Ellos se mantienen su bolsita, pero está totalmente sellada y para que no interfiera con la instrucción. Y en cuanto a los estudiantes tienen que traer sus computadoras que se les dieron cargadas, al igual que los cargadores todos los días. Vamos a aprender en grupo, pero los estudiantes van a usar su computadora para las investigaciones y las presentaciones que van a tener. En cuanto al uniforme, estamos siendo flexibles porque ya es a final del año, no queremos que empiecen a comprar cosas. Como siempre, los pantalones khaki o azul marino, pero también se permiten jeans, aunque no tengan nada de agujeros. No se permiten mallas o pantalones cortos de bicicleta, camisetas sin mangas o blusas cortas. Se aceptan chaquetas con capucha, pero que no se deben usar las capuchas durante la clase. En cuanto a la camiseta, si tiene un logotipo de la escuela, es muy bueno, si no, que tenga una buena camiseta apropiada ya sea de polo o muy corriente, pero que sea apropiada, como que se parezca al in terms of when the students are coming, so just to note, every high school student comes every week, but it's one day in specific. So Mondays is for 9th grade, Tuesdays for 10th grade, Thursdays for 11th grade, and Fridays for 12th grade. And this will start next week again, April 19th through June 10th. And the hours for high school is from 8:30 to 2. And our senior classes end May 27th. Now, for the Family Support Center students will have no change to their schedule. Ahora quiero hablarles sobre los estudiantes que están en la escuela secundaria de 9 a 12 y cómo va a ser. Les recuerdo que para ellos van a ser un día, pero cada semana. O sea que todos los lunes, empezando la semana que viene, todos los lunes tienen que venir los 9 grados. Todos los martes, los de 10º grado. Todos los jueves, los de 11 grado y todos los viernes de 12 grado. El horario va a ser de 8:30 a 2 de la tarde, del 19 de abril al 10 de junio. Las clases para el 12 grado terminan el 27 de mayo y los estudiantes que están en el centro de apoyo familiar no tienen cambio de horario, o sea que ellos siguen viniendo, solo que esos días son los que van a ir de acuerdo al grado, van a estar estableciendo la relación con los maestros. Okay, so next is middle school. For middle school, he has in-person for 2 weeks, and it's by grade. So fifth grade is April 19th to April 23rd. Sixth grade is from April 26th to April 30th. Seventh grade is from May 3rd to May 7th. Eighth grade from May 10th to May 14th. So as you can see the weeks, and then week 2 start again May 17th to May 21, 6th grade May 24 to May 27, 7th grade June 7th to June 10, and 8th grade June 1st to June 4th. And we have sent that multiple times. So como ven, estos son los horarios por semana y por grado, o sea que fíjense en las fechas bien que le corresponde a su hijo. The time is from 9 a.m. to 2:45 p.m. And that is except for Wednesdays, because Wednesdays, as you know, we end at 12:45 because it's always been half a day. So, queremos reenfatizar que el horario para la escuela intermedia es de 9 a 2:45, lunes, martes y jueves, porque recuerda que los miércoles son hasta las 12:45 como siempre. And we will again answer more of your questions at the end. We have with us Ms. Hofstra, who's going to answer some of your questions. In terms of entry and middle school, students should bring their fully charged laptops. I want to reemphasize that, and chargers each day. And again, we will be learning as a group, but they will have to use their laptops for research and presentation. And again, the students arrive from 8:45 to 9 a.m.
And they will not be allowed in the building before 9 a.m. because we have the other students from the Family Support Center who need to complete their entry. So please don't send your child before the time here, 8:45 to 9 a.m. so that we maintain social distancing for the other students who have been coming to the Family Support Center. And students will complete again the entry form upon arrival to the school to track the symptoms, and then they go to their assigned classrooms. And in the middle school, they don't have the yonder, but they will hand out their phones to the pod leader. And students will be asked to wear again the IAL clothing. And I just want to stop sharing here because I want to show you a permission form that is very important for you to take a look. And let me just share my screen again. So this is the form that you need to, if your child is in middle school, to let us know, please, if your child is going home by himself or if somebody is going to pick him up. So we need to know that information. Um, so you receive this via email, but also right here you can see the form, and I can just put it on the chat as well, so that you can get access to that right now from our chat. Okay, so this is the form for middle school again to let us know if you are coming to pick up your child or if your child is allowed to go home by himself. Ok, ahora quiero hablarles sobre, de nuevo, esto lo repasamos una y otra vez, de cómo va a ser la entrada a la escuela intermedia. Recuérdense que tienen que traer los niños en la computadora portátil, al igual que los cargadores, todos los días. No es que van a hacer aprendizaje en Zoom, sino que vamos a aprender en grupo y los estudiantes necesitan para hacer sus investigaciones y para hacer sus presentaciones, y por eso tienen que traer sus computadoras. Y los estudiantes tienen que llegar de nuevo de 8:45 a 9 de la mañana, y por favor no los traigan antes, por lo que nosotros también tenemos otros niños en el centro de apoyo familiar y ellos tienen que completar la entrada. Y entonces no queremos que se conglomeren mucho porque recuerden que tenemos que seguir el distanciamiento social. Y de nuevo, los estudiantes tienen que completar un formulario de inscripción al llegar de la escuela para rastrear los síntomas y tomar la temperatura. Y en la escuela intermedia no tenemos esas bolsitas para poner el teléfono, solo los secundaria. Entonces, ellos tienen que, una vez estar en su salón, entregarles sus teléfonos al líder de su grupo pequeño, que es el pod. Y de nuevo, en cuanto al uniforme, no se preocupe si usted necesita uniforme, hasta me lo puede pedir a mí, pero lo que sí es que no lo traigan con jeans con agujeros, ni mallas o pantalones cortos de bicicleta, ni camisetas sin mangas o blusas cortas. Se puede de nuevo tener sudaderas con capucha, pero que no pueden usar la capucha durante clase. Y en el chat lo que puse fue un formulario de permiso para que usted llene, por favor, y nos diga si su niño se puede ir a casa solo o si usted lo va a venir a recoger. Okay, so now let's talk about lunch. Students will be made inside of the classroom during lunch, and each room will be provided garbage bags that will be collected by the operations team at the end of the day, of the lunch period, excuse me. And so what happens is that tables should be wiped down by the students, and we provide the wipes before and after lunch. And while they're eating, they can take off their mask, but that's it. And after lunch is over, all food must be either disposed or put away. They cannot keep the food while they still learning. And they should use the hand sanitizer as an extra precaution. And now we do provide the school lunch, but if your child prefers other lunch, then they will be allowed to bring their own lunch. And as always, we don't allow glass bottles. Ok, vamos a hablar ahora sobre el almuerzo.
Los estudiantes van a permanecer dentro del salón de clases durante el almuerzo, o sea que van a almorzar en sus pupitres y nosotros les vamos a proporcionar bolsas de basura y que se recolectan por el equipo de mantenimiento al final del periodo del almuerzo. O sea que los estudiantes cuando empiezan a almorzar limpian sus pupitres con unas toallitas húmedas y que nosotros le vamos a dar antes y después del almuerzo. Los estudiantes pueden quitarse la máscara mientras almuerzan, claro está, pero solo durante ese periodo. Y una vez terminado el almuerzo, todos los alimentos deben ser ya sea desechados o guardados. No se permite que mantengan su almuerzo mientras están aprendiendo por el resto de la clase. Y los estudiantes deben usar desinfectante para las manos como precaución adicional. Y se proporciona almuerzo escolar, pero los estudiantes pueden traer su propio almuerzo, lo que sí es que no se permiten botellas de vidrio. Y de nuevo, para más preguntas, lo hacemos al final. The students who refuse to wear masks appropriately or fail to maintain appropriate social distancing guidelines, this is what's going to happen. So the teacher is going to remind the student of the expectations, and then they contact the dean via text message or a document that we have a special system. It's called Keyboard or via Alma, and this will be done by the end of the day. And now for the dean, we'll remove the student from the classroom and we'll be taken to a designated room and parents will be contacted. And if the issue persists, then the students will be switched to remote learning. And again, we will have a parent meeting with you to explain the expectations and decisions, you know, if that's the last resort that we have to take. Okay, entonces, esto claro está, como es muy importante que nosotros tengamos que cumplir todas estas reglas para la seguridad de nuestros niños, tenemos que también planificar qué pasa si no cumple las reglas. Entonces, si el estudiante se niega a usar el tapabocas de manera adecuada o no mantiene las pautas de distanciamiento social, esto es lo que pasa. El profesor le va a recordar al alumno de las expectativas, luego se va a comunicar con el decano por un mensaje de texto o por un documento que tenemos aquí que se llama de Keyboard o por Alma al final del día, antes del final del día. Y luego el decano o un administrador aquí de la escuela va a sacar al estudiante del aula y lo llevará a un salón designado y luego los padres van a ser contactados y si el problema persiste, el estudiante va a ser cambiado a aprendizaje completamente remoto. Además, se llevará a cabo una reunión de padres para explicar las expectativas y la decisión final a usted como familia antes de que se llegue a este punto. O sea que esos son los planes para que se siga todo de las pautas de seguridad. In terms of transportation, all questions reach out to raquel.nova@ialcs.org or call the main office at 646-665-5570. Specifically, if you have a child who is in the IEP specified that needs transportation by busing. And if you qualify to receive a MetroCard, if your child qualifies to receive a MetroCard, remember the city gives MetroCards depending on how far the student lives by miles. And so depending on that, it's different types of MetroCards and they will be given at dismissal of the first day. En cuanto a la transportación, todas las preguntas, por favor, comuníquese con raquel.nova@ialcs.org o llame a la oficina principal al 646-665-5570, específicamente si su niño recibe transporte y está designado dentro del plan educativo individual o IEP. Si califica para recibir tarjeta de MetroCard, entonces ya recuérdese que no todo el mundo califica porque eso lo da la ciudad dependiendo a la distancia en millas de donde vive de la escuela. Y entonces, si califica, se le va a entregar al despido el primero. So, we just move on to questions now. I'm going to open up for questions. Voy a abrir ahora para preguntas. Okay, I'm going to look in the chat. Sorry. Okay, so question from Martina. What days do middle school goes? Again, it's all by grade.
So Martina, if what grade is Unique? I believe is she 7? Martina? Oh, I can't hear you. You can unmute. Yes. So, yes, so Martina, so for your child, so 7th grade will be May 3rd through May 7th. That's the first week, and then June 7th to June 10th. Thank you. Okay. Is there no van for pickup? So the question again is for those families who receive a van before. Remember those families set up these arrangement separate from the school. The school doesn't do this type of van pickup arrangement. That was separate. The parents did with a contractor separately, so we do not know. So it will be up to you to contact the van contractor separately and see if that person is still doing van pickups. And just be aware, because of the pandemic, there are different regulations. And so that then you need to contact the person who did the van pickup. But that van was not from the school. And so you will need to make those arrangements separately. La siguiente pregunta fue si hay la recogida por medio del van. Y le recuerdo que eso fue un contrato separado de la escuela entre el padre y el contratista que maneja el van. Entonces eso usted tiene que arreglarlo con esa persona. Así que eso no tiene nada que ver con la escuela. La escuela solo ofrece de transporte, ya sea por Metrocard o por el autobús de la ciudad. Okay. Okay, let me see. A couple of questions. Will there be an instructional day? How does the flow of the day for seniors will work? What subjects are going to be taught? I know the questions will be answered after this. I have to get back to work by 12:35. So I just wanted to ask this question. So lunch will be served inside the classroom. And students can bring lunch, no glass bottles. Okay, good. All right, so for seniors, I know that they have different plans for the seniors, and what is offered for high school students is to talk to the student support team, to the counselors. They can do even one-on-one with teachers, but it's more like focus on social and emotional learning. And remember, it's just one day of the week that they're focusing on that. And the rest of the weeks, they're focused more on the academics. Ms. Hustra, if you wanna elaborate on that. At the middle school, the week that they're in the building, students will be doing a lot of socio-emotional activities to reorient them to school, but they also will be doing some project-based learning. So there will be either a big theme or different electives that they can opt into, and they will be going into depth about those lessons during the week, and then they will be doing a project by the end of the week. And so it depends on the grade level what the project will be, but it's going to be a lot of inquiry-based learning, and they'll be staying with one teacher for the whole week and not traveling around. But that's how it's going to work. And students who are at home during that week will have asynchronous lessons, and we'll be assigning those lessons, and they'll be doing those lessons independently and asynchronously, and we'll have a chance to check in at the end of the day if they're struggling with anything. Bueno, la pregunta es, ¿qué van a hacer los estudiantes que están en 12 grado? ¿Cómo va a ser el día para ellos? Entonces, ¿qué materia se les va a enseñar? Bueno, más que todo para los estudiantes de high school, el aprendizaje va a ser emocional y social. Entonces, lo que queremos es que en esos días que vamos a tenerlos con nosotros, nosotros vamos a poder servir mejor a los estudiantes y a acercarnos más, a conocer más que por toda esta pandemia, lo que les trajo a ellos puede haber sido traumática para muchos de nuestros estudiantes. Entonces, más que todo nos vamos a enfatizar en la parte emocional y social y actividades que van a tener, diferentes actividades que van a tener en que puedan participar en grupo
ya le digo, manteniendo el distanciamiento social. La parte, y como es solo un día a la semana, el resto de los días sí va a seguirse con la parte académica, pero si los estudiantes necesitan apoyo uno a uno para ayudarlos académicamente, pues eso se le puede ofrecer cuando estén en el día aquí en el edificio. Pero en sí el énfasis es más emocional y social para trabajar con ellos en esa parte. En cuanto a la escuela intermedia, los estudiantes lo que van a hacer es trabajar con aprendizaje basado en la investigación, o sea que van a escoger un tema y se les ofrece diferentes temas y basado en ese tema, entonces lo abarcan por las diferentes materias. Entonces el mismo tema lo abarca la matemática, la historia, la escritura, todo va a ser con este aprendizaje basado en la investigación, pero de nuevo vamos a estar enfatizándonos también en la parte emocional y social y asegurarnos de que ellos se vuelvan a reintegrar y prepararlos emocionalmente para ya un reintegro el año que viene. Okay. Question here. My daughter is in the 11th grade. We have opted out of in-class learning. How is the class instruction going to happen to those who opted out of these days assigned to be in class? Thank you. For any student who's not coming into the building, what they're going to do is asynchronous instruction. So that means that they will be assigned homework in their Google Classrooms and they have to complete those assignments by the end of the day. So this is just imagine how things were done at the beginning of the year where we did a lot of assigned instructions and all via Google Classroom, just because remember that the students, the teachers cannot be in two places at the same time. So because of that, the teachers will not be available to be zooming in with the students. It would only be assigning homework and then they will be checking in at the end of the day to make sure that they, if there are any questions. Ms. Hofstra, you wanna talk about how asynchronous instruction again? So for the middle school, 5th grade assignments will be placed in their 5th grade ELA classroom, and they will be called remote assignments for asynchronous learning. And then 6th, 7th, and 8th grade, those same assignments daily will be placed in their social studies classrooms. And so students will go into either their ELA or their social studies classrooms, and they will see their asynchronous assignments for the day. And that's how they'll also be counted present. So they'll be marked present if they complete their assignments. Entonces, la pregunta es, mi hijo está en el 11 grado, ¿cómo va a ser la instrucción si mi hijo no va a ir a la escuela esos días? Bueno, la instrucción va a ser asincrónica, o sea, quiere decir que le van a publicar tareas en el aula de Google todos los días y ellos tienen que completar esas tareas hasta el final del día. Entonces, no es que tengan un horario, solo usted como madre o padre puede unirse a su hijo para establecer un horario y de decir cómo van a arreglar para que hagan todas sus tareas y todos sus deberes que tienen que hacer antes de cierta hora. O sea que no va a haber un horario establecido. Les recomienda que sea el mismo horario de clases, pero no hay nadie que lo esté revisando, que lo esté chequeando, que esté mirando cómo está, porque ya le digo, es aparte, asincrónico, quiere decir que su niño hace su tarea y luego al final del día se revisa que se entregó la tarea. Entonces es muy importante que tenga eso bien claro, que no hay el personal porque los maestros van a estar con los otros muchachos y no se pueden doblar. En cuanto a la escuela intermedia, de 5º al 8, las tareas van a ser publicadas así como diariamente, pero los de 5º grado van a estar en el aula de Google de ELA. Y los de 6º, 7º y 8º tienen que buscar todas sus asignaciones, van a estar publicadas en el Google Classroom o aula de Google de estudios sociales. Entonces, ahí es donde tienen que buscar sus tareas y todos los días se le van a dar todas las tareas del día. Okay.
Okay, so the next question again is when does school start for middle school? I'm sorry, what was the question? The question is when does school starts for middle school? And again, the hours is Yeah. from 9 a.m. to 9 p.m. 2:45. 9 a.m. to 2:45 p.m. And again, please don't come in before 8:45 because we have to have the Family Support Center. La pregunta de nuevo es a qué hora empieza la escuela para los niños de escuela intermedia de 5 al 8, a las 9 de la mañana. No lo traiga antes de las 8:45 porque recuerde que tenemos los otros estudiantes que están viniendo al centro de apoyo familiar y no queremos que se comprometen o se reúnan muchos niños al mismo tiempo. Okay, so my son is in 10th grade. Just wanted to make sure he's not missing out on anything, continuing remote learning. And also wanted to ask about Regents exams and are they having it this year? Okay, so I will talk more about Regents after this presentation and as we move on to more important dates. But in terms of just remember your child is in 10th grade, again, the students are focusing on emotional and social learning. And for that day, which will be only Thursdays that your child will not be coming to the school. The rest for 10th grade is 10th grade is Tuesday, I'm sorry. 9th grade is Monday, 10th grade is Tuesday. So only Tuesdays is that day your child is not coming into the school. The thing that they're missing out is, again, social activities, emotional support, projects that they do in group. That's what your child will be missing. The rest will be things that they're going to be doing academically. And it's that, and the part of academically, they're not going to miss out on anything. So again, this is just to make sure that our children are doing well in an emotional social, because if they're doing well, then they'll be able to perform well academically. La siguiente pregunta es de un 10º grado, quiero asegurarme de que mi hijo no se esté perdiendo de nada si sigue en aprendizaje remoto. Bueno, le digo que ahí también me pregunta sobre exámenes de regentes. En la parte de regentes voy a hablar más adelante. En cuanto a lo que se está perdiendo, bueno, lo que se está perdiendo son la parte de actividades en grupo, cosas que van a hacer a campo libre, sociales, emocionales, apoyo más emocional, porque no es muy fácil mirar a un estudiante que a lo mejor si está en 9º grado y nunca lo habíamos visto, de tener ese contacto, de tener esa parte personal que pueda tener la parte emocional y social es más que todo lo que vamos a trabajar en estos días. Porque si su niño está emocionalmente y socialmente bien, pues sabemos que va a ser muy bien académicamente. En 10º grado, recuerde, solo es un día a la semana que va a venir, o sea que 10º grado son los martes que vienen, o sea que todos los martes es el que no va a asistir a estas actividades que ya le digo, son más que todo para asegurarnos que el niño esté bien, emocional, socialmente, y que si necesita algún refuerzo que lo pueda recibir en ese momento uno a uno. Okay, the next question is MetroCard. Are they given out at the school the first day of class? Yes. If your child qualifies for MetroCard, yes. Si su niño califica para el MetroCard, se le da el primer día antes de la salida. Students for 8th grade, is there any type of graduation or stepping up ceremony? We're still working on how it's going to work, but yes, we will be having a ceremony. Last year, it was completely virtual. This year, we're hoping to do some combination of in-person and still Zooming it because we won't be able to, we have a limited capacity. So whether we'll be able to have one parent come with their child or have just the students come together, we're trying to figure out a way to make it work. We will be sending a poll to 8th grade students and parents to gather their information. It will, if we do it in person, it will be at school, so we will have to limit pretty significantly the number of people who could come. Okay, la siguiente pregunta es sobre los niños de 8º grado, si se le hará algún tipo de graduación. Le recordamos, nosotros no nos graduamos en 8º, nos graduamos en 12, pero sí tenemos una celebración de ir de 8º a 9º grado. Y esa celebración, el año pasado nos tocó hacerlo todo virtual por la situación. Este año estamos todavía mirando las opciones de acuerdo a las restricciones, pero por ahora por las restricciones tenemos que comunicar bien claro que
va a estar en la escuela, pero tenemos que restringir bastante por lo que no hay suficiente espacio para todo el mundo. Entonces, lo que sí se le va a mandar es una encuesta para los estudiantes para saber sus deseos de cómo, aunque sean un poco restringido, de cómo lo que quieren, sus deseos, sí. Entonces, que estén pendientes de esa encuesta que va a venir. Pero los advertimos de que va a ser bastante restringido si se puede hacer. Y todavía no lo hemos tenido todo decidido. Do students have to take any supplies besides their laptops? No, la Laptops respuesta and es no. chargers. Solamente los laptops y computadora portátil y su cargador es lo único que tienen que traer, nada más. Y la computadora que esté cargada. So my child is in 7th grade. What can I do in terms of the uniform? So again, we're being very flexible in terms of the uniform. Sustra, do you want to say? Yeah, we're encouraging students to wear Inwood Academy tops if they have them. But I also understand that it's been a year and the students are much different sizes than they were a year ago. So if they have a top, they can wear the top. But other than that, it's it's our dress down rules. So no crop tops, no tank tops. Shorts have to be a decent distance for both boys and girls. And no offensive language on anything, but we're being very understanding of the fact that it's been a year since kids have had to wear uniforms and they may not have a uniform right now. Jeans are okay, just not excessively ripped, and no leggings or anything that's too constricting. En cuanto al uniforme, de nuevo, para su niño que era de séptimo grado, yo les digo que es como si fueran cuando tenemos el día de no uniforme. Son las mismas regulaciones, que no tengan nada, ninguna camiseta que sea ofensiva. Claro, nosotros preferimos que tengan el uniforme, pero sabemos que tenemos que ser flexibles porque a estas alturas uno va a comprar y empezando que los niños crecen mucho. Entonces, no lo estamos exigiendo. Pero como saben, con tal de que no tengan blue jean, que nada roto, con ningún agujero, que no tengan las mallas, que no tengan los chores y nada ofensivo. Y claro está, I just also want to add that parents here at IAL, we are one big family and they have already donated a lot of uniforms that they are lightly used. And so if you really want your child to wear the uniform, but you don't have it, give me your size because maybe I have a lightly used uniform and I can provide that for your child. We have, in terms of polo shirts and even a few hoodies. So let me know your size, just text me and I'll be able to provide that for your child. La otra cosa que quiero decirles es que recuerden que nuestras familias de IAL son muy generosas y todos somos una gran familia y muchos de ellos, los niños han crecido mucho y me han entregado a mí uniformes que algunos están en los usó porque ya se le quedaron. Entonces, sí, o otros que están ya usados pero están en buena condición. Así que si usted le urge que su niño use el uniforme, por favor, mándeme un texto y dígame la talla porque yo a lo mejor le puedo conseguir el uniforme aquí, aunque esté usado. Okay, so question. My child is in 12th grade, but the Chromebook is not charging. What can happen if I can't use a Chromebook? Okay, this question, it will be for our operations director. And so I'm sure we can work it out. If they get their name to you, we can get their name on the loaner. And then we should be able to see if there are any more loaner computers at this point as well. Because most of the computers are off warranty at this point. So it would be if we have a loaner that's available. So the main thing is that if your child's computer is no longer working, yes, by all means, send me the number, your number and your child's name so that we can put you on a list. But also, I just want to let you know, these Chromebooks were a gift to you. So if it already expired the warranty, but you can't send, because it's your Chromebook, you can send it to have it fixed, whatever you want to have it fixed. It's just that if the company that we have the warranty with, it already expires. So I can also, you can go to our
website to go to Chromebook support and get the number there, or you can text me and I'll give you the number. But it's now it is your computer, so you can have it fixed whatever you want to have it fixed. But again, we can work it out by if you give me your name and we put you on a list to see if we can have any additional Chromebooks. But again, it's very hard because it's not like we have Chromebooks, additional lots of Chromebooks to give out. That's why we're asking for students to bring their Chromebooks. La pregunta es, mi hijo está en 12 grado, pero el Chromebook no recibe carga. ¿Qué va a pasar si él no puede usar el Chromebook? Bueno, deme su nombre, aunque ya lo tengo aquí, pero si esa es su situación, deme su nombre y yo lo vamos a poner en una lista para ver si tenemos en la escuela algún Chromebook para que la prestemos. Pero en sí, recuerda que estos Chromebooks fueron un regalo de la escuela, o sea que lamentablemente ya la garantía que la escuela compró era solo por un año y ya caducó. O sea que usted puede contactar con la misma compañía, está en nuestra página web, el teléfono, pero si no quiere contactarse con la compañía, puede llevarlo a cualquier lugar, a arreglarlo porque es su computadora y es una buena computadora. Así que es opción suya, pero también mándeme su nombre y el grado de su niño y para ponerlo en una lista para ver. Lo que sí queremos enfatizar es que nosotros no es que tengamos computadoras aquí para dar muchos, porque por eso es que estamos pidiendo que todos traigan la computadora y que la traigan cargada. Okay, so Dominga, 7th and 9th grade, when are they coming back to school? Again, 9th grade is only Mondays. Mondays starting the week, next week. So next week start, Mondays is for 9th grade. And for 7th grade is again, May 3rd through May 7th and June 7th to June 10th. De nuevo, la pregunta es, ¿cuándo regresan mis niños a la escuela? Si está en 9º grado y en 7º grado. Recuerden, para 9º grado, empezando la semana que viene, son todos los lunes tiene que venir. Todos los lunes tiene que venir. Y de 7º grado son solo 2 semanas, de mayo 3 a mayo 7 y de junio 7 a junio 10. Son solo esas 2 semanas. Así que esté pendiente y recuerde que la entrada para high school es a las 8:30 a 2 de la tarde y para el de 7º grado es de 9 a 12:45 los miércoles y de 9 a 2:45 lunes, martes y jueves y viernes. Okay? So, okay, next question. Is my child's if my family's if my child is in the family support center, is the schedule going to change? No, your child will continue in the family support center all the way through June. The only thing is those days that your child is not in the family support center, then your child will be in a different type of scenario with the teachers receiving the personalized instruction. So that would be the only change. Ms. Ufra, do you want to add anything else? Bueno, sí, la pregunta es si mi hijo está en el centro de apoyo familiar, si va a cambiar algo el horario. Y la respuesta es no. Sus niños continúan en el centro de apoyo familiar hasta el final de junio. Lo único que son, dependiendo del grado, y esos días van a recibir, si usted escogió que vengan a la escuela en persona, lo único es que van a tener ese contacto personal con sus maestros. Eso es la única diferencia. Y claro, por la dinámica, por estar personalmente, pues va a cambiar. Pero si no escogió que su niño esté en persona con el maestro directamente, pues entonces va a seguir común y corriente viniendo al centro de apoyo familiar. O sea que lo único que cambia es que en este momento, si está, el que está viniendo más en persona es el maestro. Si su niño ha estado viniendo todo el tiempo al centro de apoyo familiar, el que no estaba viniendo es el maestro y en este caso esos días es que va a tener contacto con los maestros. Y por esa razón la dinámica cambia. Okay. So Fior, your question about if your child opts out, again,
if your child opts out, it's not that your child is missing out in terms of academics, because we are just focusing on the emotional social aspect of your children. And so that's what we're looking at, and why the reason behind why we're bringing the students back is to make sure that we're building them up emotionally and socially. We know that this has been hard. This pandemic has been hard for them emotionally and socially, and with this isolation, and this is a way for them to reconnect and start to getting back. And so we're doing activities that are more focusing on that. They will remember, if your child is in 11th grade, then that means that only they're missing out on Thursdays, that they're doing those connections with the counselors, with the teachers. But in terms of academics, there's not going to be any. You're not missing out on anything, because those classes continue the way they have been, with the teachers being on Zoom. Okay, next question is for Lauro Rivera. ¿Tiene una pregunta? Se quita de mudo, Lauro. Muy buenas tardes, doña Tatiana. Me alegra que, pues, mañana creo que es para mi niño el comienzo de clases, ¿verdad? Me alegra eso. Empezando el lunes. Sí. Empezando el lunes 19, abril 19. No es mañana, mañana jueves. Mañana. Sí, empezando la semana que viene, empezando la semana de abril 19 hasta junio 10. Entonces su niño le tocaría es el jueves, pero de la semana que viene, y todos los jueves. O no es esta semana. No, esta semana no, empezamos la próxima semana. Está bien, está bien. Me alegra eso porque él me ha manifestado que desearía llegar a la escuela para atender personalmente. Ok, pues estamos llamados de verlo. Muchas gracias. Okay, so the question was to emphasize if my child is in coming in 11th grade and coming in on Thursday, then is my child coming in tomorrow? No, it's starting next week from April 19th through June 10th. So that will be the Thursday of next week. O el 11 grado. 11 grado los jueves, empezando la semana que viene. Okay, so I'm going to move on for this information. And again, I just want to just emphasize that if your child is in asynchronous learning, then assignments will be given in the morning. There is no set schedule, and for middle school they can ask questions from 3 to 4, because teachers will then be available from 3 to 4. And again, for if your child is in middle school, to look for assignments 5th grade in the ELA Google Classroom, and 6 to 8 in the Social Studies Google Classroom. And actually, Ms. Hustra is going to give them an orientation specifically at 10 a.m. On Monday. So they look out for the Zoom from Ms. Hustra so that they can get a specific additional orientation for them. So quería recordarles, entonces, si su niño no está tomando clases en la escuela, viniendo al edificio, entonces tiene que mirar por las asignaciones o tareas en la mañana de cada día. No hay un horario establecido porque no hay nadie que lo esté chequeando, porque todos los maestros van a estar en la escuela, pero sí van a poder estar disponibles los maestros después de 3 a 4. Recuerden, nuestro horario es hasta las 4, sí, el personal de la escuela. Y para buscar las tareas, búsquelas, si su niño está en high school, búsquenlas en sus aulas de Google. Si está en escuela intermedia, para 5º grado va a estar todas las tareas dispuestas en el aula de Google de ELA o Artes del Lenguaje, y para 6º, 8º grado va a estar en estudios sociales, en el Google Classroom de estudios sociales. Y mi Sustra le va a dar una orientación especial el lunes a los niños de 5º, 8º grado a las 10 de la mañana, o sea que estén pendientes para que le den esa información. So I also want to point out, because today is, we have Professional Development Day, Ms. Hackett was not able to be part
of this presentation, and so she excuses herself of not being able to be part of this presentation. Again, is because she is giving training, special training to our teachers. So quería también decirle que para esta presentación, Miss Hackett en este momento está dando un entrenamiento a los maestros. Recuerde que hoy es día de desarrollo profesional y por esa razón se excusa de no poder estar con nosotros. Okay, so next, now that we're past beyond this, I just want to say, hurrah, 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 for our parents are amazing. If you recall, I asked before the break for to complete a survey because we were giving out only a 3-year renewal instead of 5, which is the maximum. And the reason that they gave us was because we don't have enough students who don't speak English, who don't speak, who only speak Spanish and are not categorized as English language learners or English as a new language learner. So, so we thought it was very unfair because we actually, our numbers are better than other schools in our district. And so we asked parents to please fill out a survey, and we had a petition, and we have 722 votes of parents out of 850. So it's a huge turnout. And so we just want to say thank you for that turnout. We are actually advocating before the Regents Board because we're saying this is very unfair for our school because we comply with every other thing. And our school is doing very well academically, is very strong. So, so thank you so much for that. Quiero decirles felicidades, felicidades a todos nuestros padres que han sido, participaron en firmar las peticiones que hicimos antes de irnos a las vacaciones de primavera, porque en sí, nosotros pudimos recolectar que fuera 722 votos. Y eso fue todo la movilización de nuestros directivas del Consejo de Familias y a todos ustedes, mil gracias por todos sus votos. De 850 familias, 722 votos. Ellos esperaban nada más, empezaron que eran 200 votos, estaban sorprendidos de tener 200 votos y dijeron hasta lo máximo que podríamos esperar 600, nosotros dimos 722, o sea que fue maravilloso su voz. Mil gracias. En sí, nosotros estamos abogando porque es injusto de que solo nos den 3 años de renovación en vez de 5, que es el máximo, porque lo que dijeron es que no tenemos suficientes niños que no saben que vienen aquí a nuestra escuela sin hablar en inglés, que son denominados que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Y por eso, por no tener suficientes niños que están denominados como inglés como nuevo idioma, por eso es que nos dan 3 años. Y creemos que es muy injusto y por eso estamos abogando bajo la Junta de Regentes para decir esto es injusto, especialmente porque nuestra escuela aún así tiene muchos más niños que comparados con otras escuelas en nuestro distrito con esta categoría. Así que mil gracias por eso. La otra cosa que quería decirles es que por favor, so the next thing that I want to point out in terms of voting of your voice, how important it is that as a reminder, Ms. Hoofstra decided to step down because she wants to spend more time with her family. And so it's a very demanding job to be a principal. So, but we're starting the interviewing of in-house candidates. And so we want to make sure that your voice is heard and makes the priorities of your wishes are heard. And so we want to know that what you think about it's important so that in the next interview, we're going to have parents interview our candidates. And so those parents are the parent leaders of a school, the president of the family council, the president of Title I,
the board of parent board leader Jocelyn Almonte, and we're also asking for a special education and college and career readiness to be part, if they decide to be part of the interviewing process. That will be Patricia Jaques for special education and Lenny Ciccone for college and career readiness, so that your voice is heard. So I'm just gonna put here in the chat the link so that you can please complete this survey as soon as possible. Bueno, la otra cosa es que recuerden que nuestra Miss Hoopstra ya se va de la escuela porque ella quiere esperar, pasar más tiempo con su familia. El trabajo de principal y especialmente durante esta pandemia muy arduo, y entonces no va a estar con nosotros el próximo año, pero ya empezamos a recaudar candidatos para el nuevo principal para el próximo año, y queremos que su voz sea su deseo de cómo va a ser este candidato que tenga prioridad. Así que vamos a tener a los padres líderes que entrevisten a estos candidatos y por eso, por favor, llene esta encuesta para que guíe a los padres líderes de hacer las preguntas que representen sí la mayoría de los padres. Por favor, ahí puse en el chat la encuesta para que usted nos diga qué es lo más importante para usted. So, muy importante que llene esta encuesta lo antes posible, porque ya la semana que viene vamos a empezar a hacer las entrevistas, y de nuevo eso va a ser hecha por los padres líderes, que son Carmen Pichardo, que es nuestra presidente de Family Council, Jocelyn Almonte, que es nuestra representante de la Junta Directiva, de la escuela, y Elizabeth Pinos Gamero, que es la presidenta de Título 1. También estamos pidiendo a la padre líder de Educación Especial, a Patricia Jaques, y la padre líder de preparación universitaria, que es Lenny Ciccone. Así que, por favor, completen esta encuesta lo antes posible. Okay, next, I'm going to talk about COVID. Again, I just want to emphasize that if someone in the household has COVID, or anyone, regardless of the quarantine, regardless of the test, they must quarantine for 10 days. And if a student has COVID, even if your student is not coming into the building, please give us proof, because we're required to submit that proof to the Department of Health, even if your child has not come into the building. En cuanto a COVID, las pruebas para las familias, le quiero recordar de que si alguien en su hogar tiene COVID, aunque le haya dado ya la prueba que diga que ya está negativa, recuerde que de todas formas tiene que estar en cuarentena por 10 días. Y si algún estudiante tiene COVID, aunque no haya venido nunca a la escuela, por favor, entréguenos la prueba de que está positiva, porque se la tenemos que dar al Departamento de Salud. Y claro está, esto ayuda también para que no tengan ningún inconveniente con las tareas porque no se siente bien su niño. Next, I'm going to share my screen here in terms of dates. That was something that was asked about. Important dates. Again, the end of school is June 11th. August regions were canceled. There is no regions for 8th grade. And the start of the new year is Monday, August 23. And I will talk more about regions for the June regions. Otras fechas importantes, recuerde, el fin de la escuela es el 11 de junio. Está cancelado los regentes de agosto para high school. No hay regentes para octavo grado. El inicio del nuevo año es el 23 de agosto. And I also want to point out that we don't have state tests for middle school, just because our school has been on remote learning the whole time. And schools that have been on remote learning do not do the test, do not take the test. Okay, les recuerdo que en cuanto a estas son las fechas importantes, y
Y los estudiantes no tienen, si su niño está en quinto octavo grado, en cuanto a los exámenes estatales, no tienen que tomarlo, por lo que nuestra escuela es designada como que ha estado en remoto todo el tiempo, aunque algunos han venido aquí, pero en sí el aprendizaje ha sido en remoto, porque los maestros no han estado aquí enseñando en presencial y por esa razón no dan los exámenes estatales. Okay, so let's talk about June regions. The 2030 will be for the physical setting, earth science. The 24 will be for algebra, living environment, and ELA. This is for high school. Los regentes de junio son el 23 es entorno físico, ciencias de la tierra, y el 24 es álgebra, medio ambiente y artes del lenguaje o ELA. Estas son las fechas de los regentes hasta ahora. Las demás clases no van a dar exámenes de regente y por lo tanto ahorita la conmoción es saber si por no ofrecer los regentes, entonces si pasa la clase, entonces es como un pase que reciben. Entonces, recuerden, esto todo se actualiza. Puede ser que el miércoles que viene yo le dé otra información, pero hasta ahora estos son las fechas de los exámenes de regentes para la escuela secundaria. 23 son de ciencias de la tierra y el 24 de álgebra, medio ambiente, and ELA. So again, all this has been, it's continuously evolving. So as of now, this is the latest, but it may change again. So I don't know, but I'll keep you updated as much as possible. The other thing that I wanted to remind you is the credit recovery for middle school start date will be April 19th from 3 to 4 via Zoom. So if your child had over 10 absences since January 25th or did not complete the work for more than 5 in one class since January 25, then they have to do as many hours that they've missed, that many hours they have to complete with us. So it's not like, oh, you have to complete all the classes. And so it's very important that your child starts in April 19th. That was sent out a letter from the principal. So make sure that you go over all your, if you have any questions, just make sure that you contact us. But April 19th, your child has from 3 to 4 via Zoom start the credit recovery for middle school. La otra cosa es que recuerde que si su niño tiene que recobrar porque tiene muchas ausencias, 10 ausencias o más empezando el 25 de enero o no ha entregado más de 5 tareas en una clase desde el 25 de enero, entonces tiene que venir a recibir clases empezando el 19 de abril de 3 a 4 de la tarde por vía Zoom. O sea que fíjense que usted debe haber recibido una carta de la directora enviada por correo electrónico, pero si tiene alguna duda, por favor, asegúrese de contactarnos para nosotros decirle si sí, su niño tiene que hacer este tipo de clases. In high school, we started already Saturday school, and we will continue with summer school. Please check your ALMA account, because that's where it says at the bottom on the overview, it just says when they have those additional classes. So they are specified in the ALMA account. And again, you can only miss 8 out of the 10 sessions for it to eat per subject matter. So please make sure that your child is on top of that. Para la escuela secundaria, ya para recobrar créditos, se empezó la escuela de los sábados ya y va a seguir con la escuela de verano. Por favor, revise ALMA. Para de nuevo se va en donde dice overview, al final se determina las clases que tiene que tomar en el listado de clases. Y solo puede faltar 8 de 10 de las 10 sesiones que son por materia. O sea que es muy importante que si tiene alguna duda, por más pequeñita que sea su duda, asegúrese de contactarnos porque ya esto es para recobrar los créditos. Summer school for middle school from July 19 to August 6. So if you're planning vacation, just remember, summer school here is from July 19 to August 6.
and is from 9 a.m. to 3 p.m. and is mandatory for credit recovery, but it is also open to all the students who do not need to do this for credit recovery, because we do a lot of fun things that involve learning, STEM, art, and PE, and it's all project-based. So it's a lot of fun, and it keeps those minds in shape. So we highly recommend it for everybody. Para la escuela intermedia, tenemos escuela de verano y va a ser del 19 de julio al 6 de agosto, de 9 a 3 de la tarde. Así que si usted tiene planificado sus vacaciones, si su niño tiene que recobrar los créditos, es obligatorio que venga esas fechas. Y lo invitamos a todos los estudiantes de escuela intermedia que tomen ventaja de este programa de verano, porque en verdad ofrecemos toda la parte de ciencias, matemáticas, tecnología, arte, educación física. Es muy divertido, es todo basado en proyectos y mantiene en verdad las mentes en forma. Y queremos que ellos no se les olviden las cosas que han aprendido. Okay? Next, I'm going to do is more like a community things that are starting here. The wellness group, remember, we have fun time on Tuesdays at 7. I want to give a big shout out to Barbie and for all the amazing participation that she does, and all the excitement. She comes with her kids for Zumba. So Barbie, big clap for you. Estamos recordándole que todos los martes a las 7 tenemos Zumba en vía Zoom. Y entonces a las 7 nos ponemos en forma, uno saca estrés. Y quiero darle unas mil congratulaciones, felicidades a Barbie y su familia Romero, que participa siempre y que pone mucha energía y alegría en la clase. Y esta clase es dada por Miriam, que es una de nuestras madres aquí, y por Tasha, que también es una de nuestras madres. Eso es de aquí. So I just want to also give shout out to Miriam, who's the teacher, who's one of our parents, and Tasha, who is the director, parent leader for the wellness committee. The other thing that I want to let you know is that tomorrow we have one of our partners, Dr. Bell, is encouraging us to participate in this yoga class and mindfulness. So if you want to just take this class, it's free. Just email them at inwoodfamilyguidance@gmail.com. La otra cosa es que si usted quiere tomar yoga, meditación, una clase de cómo hacerlo, tenemos nuestro socio, Dr. Bell, y ella ofrece, tiene un invitado especial mañana, jueves a las 8 p.m. Pero para registrarse tiene que mandar un correo a inwoodfamilyguidance@gmail.com y una vez que usted se envíe esta información, pues le mandan el enlace el mismo jueves. Okay, next, I also want to give a big shout out to our fearless leader, Carmen Pichardo, and for bringing us a vibrant emotional health. That's one of our partners, and they offer Circle of Security. We had our parents who graduated. They took the 8-week series, and it was amazing. And I want to highlight that we like to our parents who participated and completed the class to be part of our blog, because we want to just congratulate you and highlight all the amazing work that you're taking advantage of this class, a Circle of Security, to maintain healthy relationships with your children. So a big shout out to you all. También quiero decirles a las familias que completaron la clase Círculo de Seguridad, quiero darle una gran felicidades a nuestra líder de padres, presidenta del Consejo de Familias, Carmen Pichardo, por traernos esta conexión con esta organización que es nuestro socio, Vibrant for Health, for Emotional Health, y que nos ofreció esta clase Círculo de Seguridad.
y damos una gran felicitaciones a todos los padres que participaron y recibieron su certificado. Es un certificado que en verdad cuenta, y también que queremos que las familias que participaron y se graduaron tomaron esta clase, que sean parte de un blog que va a ser aquí en la escuela para mostrar de todo lo que se hace en la parte emocional para establecer buenas relaciones con nuestros hijos. Así que están invitados a ser parte de este blog y por favor conéctese conmigo. Next, just a reminder, Fridays, 4 p.m. on Zoom, we have a cafecito, coffee hour. Board member Jocelyn Almonte and Title I parent representative Elizabeth Cabero Pinos is inviting you to be part of it, just to share your, get to know one another, share your concerns, share your hopes, share your dreams. It's a self-care type of thing. It's not like a class that you have to take. It's all about you and building those connections that sometimes we feel isolated and feel that nobody understands where we're coming from. And so this is a good way to connect with other parents, and they are parents who actually have your voice. They can represent you before the parent board and the board of directors of our school, and before the Title I as well for funds. So quería invitarlos a las 4 p.m. Les recuerdo el cafecito en Zoom todos los viernes. Nuestra miembro de la Junta Directiva, Jocelyn Almonte, esta es una idea que viene de nuestra madre, Elizabeth Gambero Pinos, que viene de título 1, nuestra representante de título 1, que vio la necesidad de que los padres no estén aislados, que no se sientan, estamos bueno, pensar de que todos estamos en el mismo bote y que nos podemos ayudar, nos podemos dar ánimo. Y no es una clase simplemente para conversar, conocernos. Y recuerda que estos miembros, padres miembros, son, en verdad, pueden ser un altavoz para ustedes, lo que quieran hablar y mejorar en nuestra escuela. No se olviden, son los viernes. Y también una de nuestras madres, Patricia Estrella, donó esta lámpara. Recuerda que en el cafecito siempre se hace al final rifas. Así que está una rifa que se puede ganar este viernes. Y también tenemos pocillos muy lindos que fueron donados por Carmen Pichardo, que también se lo pueden ganar si participan en el cafecito. Okay, so remember, grab and go meals, same thing will continue. If your child is staying at home, please come pick up meals every Monday. And if you did not get the money from the government for the meals, and if your child hasn't been coming to the school, please complete this form, because this is money that comes for you. And so I'll put it in the chat as well for claiming your money. Because there's still money available till June. So if you haven't received it, or if you lost your PBT card, please send them a note filling out the form. La otra cosa es que recuérdese que todos los lunes, si su niño no está viniendo aquí a la escuela, usted puede recibir la comida de la escuela y si no está viniendo eso va a ser siempre los lunes hasta todos los lunes. Ahora, si usted no está viniendo a la escuela y no ha cogido alimentos en la escuela y por estar siempre remoto, recuerde que usted tiene el dinero de esa comida, y si no lo ha recibido, está en el chat el formulario para reclamar su dinero para la comida, y también si se le perdió ya la tarjeta cuando le dieron la primer dinero, lo puede ahí también reclamar que le manden otra tarjeta. Okay. Next, just student opportunities, just a reminder, the last day to apply for SYEP, the Summer Youth Employment Program, is April 23. So it's coming up, and it's for children 14 to 21. I put here the picture of the College and Career Readiness newsletter. You
your child, all 9 through 12 receives this newsletter with all the dates and all the opportunities that they can take. And it's every week. So please encourage your child to take a look at this newsletter because they're great opportunities and they're always deadlines. So don't miss the deadlines. And remember, to be able to be part of SYP, then you have to have working papers. We can provide the working papers, but we need certain documentation from you. And there are certain dates that have to be set up to fill out all this paperwork. And for 8th grade, please contact 7th and 8th grade if your child is 14. In middle school, please contact Giselle.Tejada at IALCS.org. That's our social worker. And for high school, please contact the counselor for every grade. Your child knows your counselor. So please make sure that they make a contact. And if you have any questions, please contact me. But again, the last day is April 23. Ahora, estas son oportunidades. Les muestro aquí esta foto del boletín que le da para preparación universitaria, que se le da a los estudiantes cada semana con todas las oportunidades y eventos que hay para los estudiantes que tomen ventaja. Entonces, eso se le mandan semanalmente por su correo electrónico del estudiante. Así que empuje a su niño a que vea este boletín informativo para que tome toda la ventaja. Recuerde que el último día para aplicar para el programa de la ciudad de empleo que se les paga a los muchachos de 14 a 21 años, el último día es el 23 de abril. Y para aplicar también necesita los papeles de trabajo, que son el permiso de trabajo que se le da aquí en la escuela, pero para poder tener ese papel de permiso, nosotros tenemos que tener ciertas documentaciones suyas, incluyendo el Social Security de su hijo, muchas cosas, y entonces eso hay que llenarlo y con tiempo. Así que para si su niño está en el middle school, y ya le digo es de 14 en adelante, se tiene que conectar con Giselle Tejada a IALCS.org. Giselle es GISELL.TEJADA y de nuevo @IALCS.org. So again, Giselle is double L and Tejada is TEJADA. And for high school is that every grade has their own counselor and your child knows your child's counselor by now. So please contact them as soon as possible because those papers in high school are given out on Wednesdays by appointment. So please remember April 23 is the last day to apply. Also coming up April 19, this Monday is the last day to apply for SPREP. That's the program for medicine from Columbia University. So please apply and remember you have to provide letters of recommendations for the teachers. So please, we've been promoting this for a long time. So please apply to this. La última cosa que quiero recordarles es que el 19 de abril ya es el lunes. Si su niño está en 7º a 12 grado y le interesa la medicina, este programa es buenísimo de la Universidad de Columbia. Tiene que aplicar, necesita recomendaciones de los maestros y tiene que tener buenas notas, así que por favor aplique. Esta está la información para aplicar. So I'm going to put in the chat the application for SYP. Let me see. And for Columbia, see, oops. Oh. Se me fue. Columbia. So eso es todo por hoy. Sé que fue bastante porque tanta cosa que tenemos que cubrir. But I wonder if you have any questions or anything that I need to cover. Nada, yo quería darle las gracias. Levanté la mano, pero parece que tú no. Darle las gracias a todas las madres que
que se certificaron en el curso en el círculo de seguridad, y porque fue una consistencia. Recuerden que esta clase era cumpliendo las metas, que era de 6 a 8 clases. Las personas que no tengan su certificado tienen que ver las clases que faltaron, y yo puse el número de teléfono de Beatriz. Se comunican con ella directamente, pero creo que la persona que ya no se lo mandó, ella me dijo a mí que tienen que volver a hacer el círculo, porque eso es una licencia. Ella pasa esas clases cuando cogen o da el certificado cuando cogen toda la clase. Pero le magnificó que todo las que hicieron el curso y completaron, porque se llevan una buena experiencia. Esperamos que, como dijo Tatiana, que tienen un workshop para dar el testimonio de lo que aprendieron ahí. Y nada, muchísimas gracias por... Thank you. So Carmen was just talking about the circle of security. Just reminding that this is it's certified by the city, so it has to be completed in sessions. If you started this session and didn't get your certificates because you're missing some classes, and you can contact the teacher to make up classes. But if you have too many classes that you missed, then you have to take it again if you want to get your certificate. And again, this is very important certificate to have by the city. So just thank you so much for all your help and providing all your support with our kids. So we're one big family. Anything that we can do, please let us know. If your child is in 12th grade and missed the senior events meeting, we will post that today, the recording. And any videos that you missed, they're all on YouTube for a YouTube channel. So, la otra cosa que le quiero recordar es que si su niño está en 12 grado y se perdió la reunión de ayer de eventos, nosotros vamos a publicar el video más adelante, hoy mismo, y los videos todos están, cualquier cosa que usted se haya perdido, están todos grabados y publicados en el canal de Inwood Academy for Leadership de YouTube. Y ahí ustedes pueden encontrar todos los videos. De nuevo, no se olviden, por favor, si su niño está de 5º a 8º grado, de llenar la encuesta, porque es muy importante para su voz cuenta mucho para cuando nosotros tengamos esa entrevista con el candidatos para nuevo directora de la escuela intermedia. Así que es muy importante que usted haga esta encuesta y la comparta con las otras personas, y aquí la pongo de nuevo en el chat para que así los padres líderes lo puedan representar bien cuando hagan esas preguntas al candidato. Okay. So that's it for me, and thank you so much. And we hope to see you Friday at the cafecito. If you have any questions, again, if you have any need for uniforms or anything, please let me know, and we hope to serve you as possible way. Thank you again. De nuevo, si usted tiene alguna pregunta o si necesita un uniforme o cualquier cosa que usted necesite, por favor, no duden en comunicarse conmigo, porque estoy aquí para servirlo en la mejor forma que yo pueda. Mil gracias por todo su tiempo. Sé que fue bastante y lo apreciamos mucho. Gracias. Tatiana, perdón por Orquídea. Hola. Los websites, because I was looking at the more and the chat line, porque tienen los websites que te estaba tirando. I was trying to like log in at the same time so I could copy them. Do you do them? ¿Usted lo pone en el WhatsApp, or how do I log in so I could just check? Yeah, I can send them via Alma. Okay, because I don't remember my password or in my. If you need me to, I can put it again via WhatsApp. Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. Yes. Yeah, because I don't remember I don't think I could
Yes. enter my Alma thing. Yeah, so we can do it via Alma and also for WhatsApp. If you're on WhatsApp, we can send it via WhatsApp. Oh, okay. Yes. All right. Thank you. Thank And you. how can I register for my Alma so I could go back in? I'll get back to you and re-register you. All right, no problem. Thank you. Thank you. Si tienen alguna pregunta con Alma, también comuníquese conmigo para yo ayudarla con Alma, volverla a inscribir si tiene algún problema. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, gracias por su tiempo, que tengan un lindo día. Gracias, con Dios. Gracias. Gracias, Tatiana. gracias. Gracias, Miss Tatiana, y a todos, que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones por su humildad y su ayuda por siempre. Con gusto, Sí, gracias, Javi. sí, gracias, Gracias por cierto. su participación. Ok, bye. Bye. Adiós, Tatiana. Bye, Laura, bueno verlo. Bye. Adiós.